Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa. Hoy, día martes, como todos los martes, en el programa radial hemos hablado, hemos tenido un estudio bíblico y el tema de hoy, usando muchos textos de la Biblia, no solo uno, muchos textos de la Biblia. Hoy hemos hablado de la seguridad de la salvación. Muchas personas dicen la salvación se pierde, muchísimos más decimos no se pierde. La clave es si la persona es salva o no. El Señor en la Biblia nos muestra que hay personas que piensan que son salvas, llaman al Señor, 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 Mateo 7, 21, 22, léalo en casa, pero no van a ser salvos. Otros, por supuesto, sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos saber? No podemos decir la salvación no se pierde, o la salvación sí se pierde, y no usar realmente bien la Biblia. Hay textos en la Biblia que parecen insinuar o decir que la salvación se pierde. Míralos bien en su contexto. Entonces, hoy hablamos de una doctrina que tiene que ver con la perseverancia de los santos. ¿Okay? Entonces, eso se refiere, y explicamos que santos no tiene nada que ver con estatuas en las paredes. Usted y yo, escogidos para salvación, salvados por Cristo, somos santos, somos apartados para Dios, y el Espíritu Santo está santificando nuestras vidas. ¿Okay? Ahora, esta doctrina de la seguridad de la salvación o de la perseverancia de los santos afirma que la salvación que Cristo logró, atención por favor, porque no se trata de nosotros aquí, la salvación que el Señor Jesucristo logró por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario y la victoria en su resurrección, esa salvación está asegurada. Yo explicaba hoy en muchos textos bíblicos que usted puede escuchar y encontrar en el podcast, o si vuelve al programa radial esta tarde o esta noche, cuando sea que usted lo vea, o lo escuche, perdón. La salvación que Cristo logró está asegurada, y yo dije que está asegurada en virtud de la eficacia de ese sacrificio y de quién es Jesús. Cuando decimos en español en virtud de, estamos diciendo en base a algo muy poderoso. En virtud de aquí significa es cuál es la base y quién es el que produce la salvación. Yo creo que los que piensan que la salvación se pierde son los mismos que no creen que Jesucristo era Dios en la tierra. O piensan que, bueno, en la resurrección Dios lo cubrió de divinidad, o piensan cosas raras. La Biblia no dice nunca eso. El hecho de que usted o yo no podamos comprender científicamente esta unión de Dios, hombre, todo hombre, el hecho de que usted no lo pueda comprender, ni yo tampoco a un nivel científico, digamos, suena ilógico al razonamiento de cómo los seres humanos funcionamos. El hecho de que no podamos comprender ese misterio no quiere decir que no es cierto. Ese es nuestro problema, no entenderlo o no aceptarlo. Esto es lo que es. La Biblia claramente dijo que el Señor Jesús es Dios. Jesús fue crucificado justamente porque los religiosos de su época lo llamaron blasfemo, porque él dijo que era el Hijo de Dios, y la Biblia dice que Jesús dijo yo soy el Hijo de Dios, y los discípulos quedaron tal vez con los ojos abiertos, pero los fariseos y saduceos dijeron, por esa razón es que te estamos queriendo matar, en otras palabras, cuando lo quisieron apedrear. Y cuando lo llevaron a la cruz, esa fue la acusación. Se hace a sí mismo Dios cuando dice que es hijo de Dios. Así que no es nada nuevo. Esto es un problema grave, digo, no es nada nuevo. Las personas que no creen en la deidad de Jesús. Pero la gente que no cree en la deidad de Jesús, comprendo que no crea que la salvación es permanente y piensen que se pierde. ¿Por qué? Porque están creyendo que la salvación la hizo un mero ser humano, muy santo, muy correcto, pero ahora, esto es teología profunda, yo sé, pero observe esto, si Jesús no es Dios, no fue Dios aún estando en la tierra, y no digo 50% hombre, 50% Dios, sino fue 100% hombre, 100% Dios,
el sacrificio que él hizo en la cruz no podría trascender a través de los siglos hacia atrás de él durante ese tiempo y hacia el futuro. No hubiese trascendido. Cualquier cosa que usted o yo como seres humanos hacemos no trasciende infinitamente, no trasciende hacia el pasado, no trasciende hacia el futuro. Bueno, hay un legado que podemos dejar, pero no tiene un efecto demasiado lejano. Lo más grave todavía es no puede transformar vidas porque el efecto hubiese sido nada más temporal. Señor Jesús, por ser hombre, pero por ser Dios también, su sacrificio en la cruz logró, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados, el pago por nuestros pecados. Él es nuestro representante allí en la cruz. Aún sin él haber pecado, Dios puso en él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. Pero gracias a que él tiene esta doble naturaleza, él logró que su sacrificio en la cruz trascendiese el tiempo, trascendiese las barreras de todo eso. Entonces, si usted dice, bueno, estoy convencido por la Biblia de que eso es así, entonces ahora me doy cuenta y puedo entender cómo es que el sacrificio que él hizo por mí en la cruz no se puede remover, tiene un efecto poderoso. Entonces la salvación es del Señor, como muchas veces cantamos en algunos himnos o cantos. No es solamente que la provee el Señor, es del Señor. Él la proveyó, pero Él es el que la sostiene. Por eso Jesús dijo, mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, hablando de nosotros como sus ovejas. Nadie, ¿a quién incluye nadie? A Satanás, a usted, a mí, a otros, nadie puede arrebatar eso. La gran pregunta ¿es la persona salva o está nada más convencida de que es pecadora? Si uno es realmente salvo, recuerde, no puede perder la salvación. La Biblia habla de una unión con Cristo. ¿Cómo hace uno para despegarse de esa unión? Ahora, yo sé que hay textos que hablan de la apostasía, hay textos que hablan acerca del apartarse. Bueno, hemos hablado muchas veces y sin duda vamos a volver sobre esos temas aquí en nuestro programa, si Dios permite. Pero analice los contextos. Hoy también en el programa hablábamos de Judas, porque yo dije, ¿dónde hay un ejemplo en la Biblia de que alguien pierda su salvación? Y algunos dicen, bueno, Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Yo dije, no, porque en la Biblia es llamado el hijo de perdición. Si es el hijo de perdición, nunca fue salvo. Tuvo la oportunidad, todo eso, sí, pero nunca fue salvo. ¿Okay? El Señor Jesús lo sabía. Y usted dice, pero estuvo entre los apóstoles y seguramente hizo milagros o el Señor lo guió haciendo eso. ¿Ya? Vuelva a Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos sobre los enfermos, y el Señor a algunos les dirá, yo no los conozco, ¿verdad? Entonces no se guíe por eso, no se guíe por eso. Todos aquellos por quienes el Señor Jesucristo murió somos regenerados, o sea, hemos nacido de nuevo. Cuando eso ha ocurrido, uno no puede volver atrás. Usted nació, yo nací, ¿podemos volver hacia atrás y no nacer? No. Usted dice, pero podemos morir. Morir es lo que concluye una vida que ya existe. Entonces, ¿cómo puede perderse alguien que fue elegido, salvado, para estar siempre con Dios unido? Ahora usted dice, ¿y qué pasa si se rebela? ¿Y qué pasa si...? La Biblia dice, Dios que ama disciplina, como un padre a su hijo quien quiere, y yo lo he visto en mi vida, lo he visto en vida de otros. La oveja, la parábola de las ovejas, la oveja perdida. Cuando es una oveja, realmente el Señor dice que el pastor fue y recogió y buscó a la oveja y la trajo herida y todo, pero es su oveja. Dios no deja perder a sus ovejas. Y al mismo tiempo, en la parábola de las ovejas dice, hay otras ovejas que no son de este redil, y a ellas también las voy a buscar. Pero está hablando de su propiedad. Dios no abandona su propiedad. Y yo puse el ejemplo de, bueno, somos hijos adoptados por el Señor. Y cuando un papá y una mamá adoptan sus hijos aquí en la tierra, legalmente esos adoptados tienen el mismo derecho legal que los hijos biológicos, si esa pareja los tiene. Entonces, tanto los hijos adoptados como los hijos biológicos
cuando se portan mal, se rebelan, se van del hogar, etcétera, usted dice, ya no son mis hijos, aunque usted los declare no sus hijos, son sus hijos. No hay forma de volver atrás el reloj biológico allí y todo lo demás. Entonces, la clave es que sean hijos. La clave es que si realmente han nacido de nuevo. Mucha de la gente está apostatando de conocer la doctrina, conocer la fe, de su profesión de fe, pero evidentemente yo no creo que han sido personas que han conocido al Señor. Están pisoteando la sangre de Jesús, algo que conocen, lo único que los puede salvar, con conocimiento de causa están haciendo algo. Y ahí entonces la Biblia dice, no hay para ellos ninguna otra provisión más que una terrible, horrenda, un horrendo juicio. La duda entre los teólogos siempre es, ¿cómo pudo esa persona haber conocido al Señor? Hay otro texto que dice, es imposible que aquellos que han gustado alguna vez la gracia del Señor caigan de esa gracia. Ahora está ese argumento, bueno, cayeron de la gracia. ¿Cayeron realmente de la gracia o de qué cayeron? Cuando uno es adoptado como hijo de Dios, varios textos miramos hoy. Dios no vuelve hacia atrás eso. No puede remover el estatus de hijo, ¿ok? Estamos unidos, pegados a Cristo. La Biblia dice que ese Cristo es un espíritu con Él. No dice somos cristitos, pero dice es un espíritu con Él. Entonces, ¿quién puede remover algo que divinamente, claro, Dios ha hecho? Solo Dios lo puede hacer. Pero no lo va a hacer porque está la promesa y descansamos en la promesa del Señor de que no hay posibilidad de que el verdadero creyente, esta es la clave que yo quiero subrayar, que el verdadero creyente se pierda. Recuerde que el Señor dice, hay muchos que creen que son creyentes, pero no lo son. La Biblia dice ahí en Mateo 7, todo aquel, dice el Señor Jesús, es salvo todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la Biblia nos muestra que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es en primer lugar realmente creer quién es el Señor Jesús. No una versión del Señor Jesús que circulan por ahí, sino lo que la Biblia realmente dice de quién es el Señor Jesús. Y hacer la voluntad de Dios solo se puede cuando uno es nacido de nuevo en Cristo. El verdadero temor de Dios que nos ha traído a los pies de Cristo y que continúa luego como hijos e hijas de Dios. El Espíritu Santo en nosotros, Él es el que nos hace que podamos cumplir la voluntad de Dios. Si no está la persona haciendo eso, es porque aunque diga que es creyente, no ha nacido de nuevo. Y usted dice, pero es un pastor, es un diácono, es un anciano, es un fiel miembro de la iglesia y diezma fielmente y toma la cena del Señor y todo por afuera es esta persona inevitablemente. Bueno, hay que tener cuidado, ¿ok? Porque no vamos a estar sospechando de todos nosotros, unos a los otros, pero es una persona que está haciendo la voluntad de Dios, no digo solamente, está cumpliendo ritos y ceremonias y las ordenanzas, eso es muy bueno, pero es más allá todavía. Es una persona que ha sido verdaderamente transformada de adentro hacia afuera por el Señor y continúa esa transformación. O es una persona que simplemente conoce bastante bien la doctrina, la puede enseñar, explicar, predicar, darle vuelta por un lado y del otro, pero no ha nacido de nuevo. Eso es peligroso. Y por eso la Biblia nos dice en la carta de Corintios que debemos examinarnos a nosotros mismos para saber si somos de la fe. ¿Ok? Así que yo le ruego, en este caso, siempre le pido, en este caso le ruego que vaya al programa radial. ¿Ok? Si está en King Colorado y tiene oportunidad de escucharlo cuando salga en el aire, otra vez hágalo. Y si no, vaya al podcast, los audios del programa en la plataforma que usted use para podcast o directamente en radiolared.net. Búsquenos ahí en los podcasts, Vivir Mejor, el programa de hoy, La Seguridad de la Salvación. Escuche y lea por sí misma o por sí mismo todos los textos. Y cuando vea otros textos donde usted dice, pero aquí parece que la salvación se pierde, lea el contexto y lea el resto de toda la Biblia. Ahora, esto no es para jugar con la salvación, ¿ok? Siempre digo, el que es salvo no juega con la salvación ni con el pecado. Bueno, nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro tema diferente aquí en Viva Mejor.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.